Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este 30 de septiembre es el último día del mes dedicado a crecer en devoción y cariño hacia las Sagradas Escrituras. El Santo Padre ha dedicado este mes en concreto porque este último día se celebra a un gran santo, San Jerónimo. Es uno de los padres de la Iglesia de Occidente, una figura fundamental en la Iglesia, y esto porque fue quien tradujo la Biblia del griego y hebreo al latín. Y esa traducción es la que ha servido de base para traducir la Biblia como la conocemos hoy en día. Desde joven fue un gran estudioso de la lengua, además de tener un gran amor a Dios, que le llevó a aprender los idiomas en que estaba escrita la Sagrada Escritura. San Jerónimo siempre se esforzó por aprender, pero no para obtener un éxito centrado en sí mismo, sino como un modo de llegar a Dios. Esfuerzo que a veces no fue fácil. Cuenta en una de sus cartas que cuántas veces me desanimé, cuántas veces desistí para empezar de nuevo en mi empeño por aprender. En otra carta añade: nunca he confiado en mis propias fuerzas ni he tenido como maestra mi propia opinión, sino que me he acostumbrado a preguntar, incluso sobre aquellas cosas que yo creía saber, cuanto más sobre aquellas de las que yo estaba dudoso, porque en ningún arte se aprende sin maestro. Poniéndose a la escucha de la palabra de Dios, Jerónimo se encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura como sobre todo también el rostro de Dios, y también para los demás. Afirmaba San José María Escrivá de Balaguer que las Escrituras no solo permiten a los lectores conocer la vida de Jesús, sino que también los empuja a imitarlo. Vamos a reproducir en nuestra vida la vida de Jesucristo, conociéndolo, a fuerza de leer la Sagrada Escritura y de meditar, a fuerza también de hacer oración. Pues vamos a leer el Evangelio, no tenerle miedo, porque son cartas que Dios nos ha escrito, que te ha escrito a ti. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye como ese sustento, esa fuerza de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos. Es como un alimento del alma, una fuente de agua limpia para nuestra vida espiritual. Y esto precisamente porque el centro del mensaje es Jesús. Jesús, que es la palabra de Dios encarnada. Palabra que se puede escuchar, decía el Papa Francisco, en medio de tantas palabras que escuchamos todos los días. Necesitamos escuchar esa palabra que no nos habla de cosas, sino de vida. ¿Sí? Saber qué dice la Biblia, pero no para vivirlo, sería poco útil. También el Papa Francisco escribió unos consejos para acercarse a la palabra de Dios y leer la Biblia. En una lectura tranquila, reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O también, ¿qué me agrada? ¿Qué me gusta? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Esos minutos de lectura de la Biblia, metiéndote y participando en el contenido de cada escena como un personaje más, son eso para que encarnes, para que cumplas el Evangelio en tu vida. Sí, porque, como decía San Bernardo, la fe cristiana no es una religión del libro.
El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Leer la Biblia no es un acto pasivo, sino que hace referencia a una búsqueda activa y sobre todo a un encuentro. No se trata solo de leer, sino de vivir el Evangelio. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora, ser uno más en aquella escena. Porque no se trata solo de pensar en Jesús, de representarnos aquellas escenas. Vamos a meternos de lleno en ellas, ser actores. Seguir a Cristo tan de cerca como Santa María, su madre, como los primeros 12, como las santas mujeres, como aquellas muchedumbres que se agolpaban a su alrededor. Si actuamos así, si no ponemos obstáculo, la palabra de Cristo entrará hasta el fondo del alma y nos transformará. De este rato de oración podemos sacar un propósito bien concreto: conocer más y más al Señor. Conocer a Cristo como amigo, como alguien que se preocupa de cada uno de nosotros. Jesucristo, Maestro, modelo, amigo y compañero, es el Hijo de Dios hecho hombre, es el Dios con nosotros. Dios vivo que, muerto en la cruz y resucitado, ha querido permanecer a nuestro lado para brindarnos el calor de su amor, llenándonos de su gracia y haciéndonos semejantes a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.